Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes y los que están a través de la línea telefónica en diferentes lugares de la República de Colombia. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes aquí en Bogotá y sobre todos los que están escuchando en esta noche y sobre todos los que escucharán a través de esta conferencia en video, y que nos llene del conocimiento de su programa correspondiente a nuestro tiempo y pronto todos seamos transformados y raptados. En esta ocasión quiero leer en 1 de Pedro capítulo 2 versos 4 al 8, donde nos dice San Pedro de la siguiente manera: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es el gran diamante. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. San Pedro toma estas palabras que hablan acerca de la piedra que los edificadores desecharon. Él toma del Salmo 118 y verso 22 estas palabras, como también Cristo las tomó en su tiempo y leyó o citó esa escritura. Ahora, aquí San Pedro, al tomar esta escritura del Salmo 118, verso 22, donde nos dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, ha venido a ser cabeza del ángulo de parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Esto es lo que también Cristo citó
en San Mateo capítulo 21 con relación a su venida. Pues esta piedra, este gran diamante, es Cristo en su venida. Dice así capítulo 21 de San Mateo, versos 42 en adelante, dice: Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Y él pregunta: ¿y es cosa maravillosa a vuestros ojos? Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Por eso es que el reino de los gentiles será desmenuzado, porque la piedra caerá sobre los pies de hierro y de barro cocido. Pero los hijos e hijas de Dios, de edad en edad, han estado cayendo rendidos y sobre esa piedra que es Cristo, rendidos y arrepentidos de sus pecados, buscando la misericordia de Cristo. Y dice que el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, o sea, quebrantado de corazón, y será perdonado, y así recibirá la bendición de Dios. Pero sobre quien esa piedra cayere, le desmenuzará. Eso fue lo que vio el profeta Daniel en el sueño que Dios le mostró a la reina Nabucodonosor, y se le olvidó. Y nos dice el profeta Daniel en el capítulo 2, versos 34 al 35, mostrándole al rey el sueño que había tenido el rey, pero que se le había olvidado, y Dios buscó, o Daniel buscó a Dios para que le mostrara cuál era el sueño y también la interpretación, y Dios le mostró el sueño y también la interpretación. Y le dice el profeta Daniel al rey, le dice: estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en los pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Y la explicación que le da el profeta Daniel por revelación de parte de Dios, en este mismo capítulo 2, versos 44 al 45, la parte donde él explica la venida de esa piedra y lo que hace, dice, capítulo 2, verso 44 al 45, dice: y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, ahora vean ustedes en el sueño, pues Daniel no le explica de dónde él vio que esa piedra fue cortada, pero tenía que ser del monte, de un monte. Y ahora aquí le explica, le dice, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra. Ahora, ¿dónde dice Pedro y dónde dice Cristo y dónde dice el Salmo 118 y verso 22 que Dios colocaría esa piedra que los edificadores desecharon en el monte de Sion, que es el monte de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo? Ahora, vean ustedes, en medio del pueblo hebreo, que era la iglesia hebrea bajo la ley, Dios colocó esa piedra, que fue
la primera venida de Cristo, porque esa piedra es Cristo en su venida, y su venida tiene dos partes: su primera venida como Cordero de Dios en su obra de redención en la cruz del Calvario, y su segunda venida como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo para el día postrero. Ahora, esa es la piedra que es cortada del monte. O sea, esa piedra está en el monte, como encontramos que en los montes pueden ser halladas piedras, y de todas las piedras que son halladas en un monte, una puede ser una piedra que sea tomada por un conocedor de diamantes y diga: esta piedra es muy diferente a las demás, esta es una piedra muy valiosa, pero las personas la ven como las demás piedras, porque un diamante, cuando está todavía en el monte, en medio de la tierra y de las demás piedras, se ve blanca, no se ve como ustedes ven un diamante ya montado en una sortija o en alguna joya o en alguna pieza, sino que se ve como una piedra blancuzca, y cualquier persona dice: esa es una piedra igual a los demás, una piedra más. Pero un conocedor, un buscador de diamantes, conoce lo que es la piedra de diamantes, y lo único que necesita es uno que reconozca esa piedra. La reconoce, la toma, la lleva al cortador de diamantes, el cortador de diamantes la mira bien, y si es una piedra que está bien formada, o sea, no larga, sino una piedra cuadradita, vamos a decir, más o menos, o media redonda, puede dar un diamante. Si es larga, da muchos diamantes, puede dar 1, 2, 3, 4, pero cuando una piedra que pesa cierta cantidad es larga, no se puede sacar un diamante grande, sino unos cuantos diamantes, quizás 2 o quizás 3. Pero cuando la piedra está bien formada, por un lado, por el otro, y más o menos tiene el mismo tamaño por ambos lados, y por arriba y por abajo, esa piedra puede dar un diamante grande. Y un diamante grande vale más que todos los diamantes que se puedan sacar de una piedra alargada que pesa la misma, que tiene el mismo peso. Ahora encontramos que la piedra no cortada de manos, porque es cortada por la mano de Dios, por el que sabe cortar un buen diamante. Él es el que ha cortado muchas piedras vivas, o sea, seres humanos, cortó los ministerios de cada profeta del Antiguo Testamento, cortó también, o ha estado cortando piedras vivas, que son los miembros del cuerpo místico de Cristo. Pero para el día postrero, Él cortará la piedra que coronará todas las demás piedras, y que coronará todos los demás ministerios. Y con ese corte, ¿qué le hará Dios? Con su mano poderosa lo cortará de tal forma que por este corte usted mirará y podrá ver tal escritura. Vamos a decir, podrá ver en este corte, porque ha sido cortado, bien cortada esa piedra por la mano de Dios,
tendrá el corte de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. La mirará por este otro corte. Aquí verá la gran voz de trompeta. La mirará por este otro corte y verá esto otro que fue prometido aquí en la Escritura para el día postrero. La mirará por este otro corte y verá la Escritura que dice el ángel del Señor Jesucristo. La mirará por este otro corte y verá el ministerio de los 2 olivos. La mirará por este otro corte y verá otra Escritura que ha sido prometida para el día postrero. Y así por el estilo verá todas las Escrituras prometidas para el día postrero cortadas en esa piedra que es Jesucristo, la piedra no cortada de manos, en su venida en el día postrero con sus ángeles. Y así la iglesia del Señor Jesucristo, que son piedras vivas también, son piedras preciosas, lavados con la preciosa sangre de Jesucristo. Ahí no hay piedras semipreciosas, todas son piedras preciosas. Por eso es que San Pablo y San Pedro dicen preciosísimos, porque son piedras preciosas. Son piedras preciosas del monte de Dios, para en cada edad ser cortadas. Y el ministerio de cada edad, en el mensajero de cada edad, fue cortado por la mano de Dios y cumplió en ese corte que Dios le dio la promesa de la venida del ángel mensajero de la edad correspondiente en que fue enviado ese mensajero. Ahora vean cómo la mano poderosa de Dios es el que hace esos cortes en cada edad. Y para el día postrero tenemos la promesa en Apocalipsis capítulo 2, verso 17, donde dice: el que tiene oídos, o el que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Aquel que recibe ese nombre, porque recibe esa piedra. Ahora, esa piedrecita blanca con un nombre nuevo es la segunda venida de Cristo con un nombre nuevo. Es el nombre nuevo del cual él habla aquí en Apocalipsis capítulo 3, verso 12, donde dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Este es otro de los cortes. Vean, acá hace este corte, aquí hay otro corte que tiene que ser visto. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Quién es el que tiene el nombre nuevo? Pues Jesucristo. Él recibió ese nombre nuevo, y ahora él dice: yo lo voy a escribir sobre el vencedor, y voy a escribir el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. ¿Por qué? Porque el nombre nuevo del Señor Jesucristo es el nombre de su Padre Celestial, el nombre eterno de Dios, y ese es el nombre también de la ciudad de nuestro Dios. ¿O hay acaso algún nombre mejor para esa ciudad?
No hubo ningún nombre antes de ese nombre. Por lo tanto, no hay ningún nombre mejor para esta ciudad. La ciudad de Dios, ven ustedes, es primero que los nombres de la gente, pero el nombre de Dios es eterno con Dios. Así es que podemos ver cómo el nombre de esa piedrecita blanca es el nombre eterno de Dios, que es el nombre nuevo del Señor Jesucristo. Pues para su primera venida Él usó el nombre Jesús, el nombre de redención, para llevar a cabo la obra de redención. Y ahora, en Apocalipsis, capítulo 19, verso 11, donde vemos la venida de Cristo, verso 11 en adelante dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Ahora aquí ven ustedes, solamente lo conocía él mismo. ¿Quién? Este jinete que viene en este caballo blanco, y el precursor de la segunda venida de Cristo, en la página 256 del libro de los Hechos, dijo, hablando de este pasaje bíblico de Apocalipsis capítulo 19, dijo: cuando nuestro Señor Jesucristo aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve, y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Eso será Apocalipsis capítulo 19, convertido en una realidad para la iglesia del Señor Jesucristo en el día postrero. Sigue diciendo: estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda de 2 filos. Vamos a ver, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las herirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, vean, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las herirá con vara de hierro. Ahora, Cristo encontramos que hace lo que el Padre hizo con él. Vean aquí, Apocalipsis capítulo 12, verso 26 al 27 dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y acá en Apocalipsis capítulo 19 dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Porque el cumplimiento de Apocalipsis 19 es en la manifestación final de Jesucristo en carne humana, en el día postrero, en el vencedor. Por eso es que al vencedor dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. O sea, la autoridad que él recibió del Padre, ahora dice que él la dará al vencedor. O sea, que todo lo que Cristo ha recibido del Padre lo va a manifestar por medio del vencedor, por medio de su última manifestación en carne humana, en medio de su iglesia. Por eso es que la tercera etapa, en el día postrero, en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, será la manifestación de Jesucristo en el Espíritu Santo a través de carne humana, donde estará llevando a cabo las cosas que Él prometió para el día postrero.
Y en esos 30 o 40 días que estaremos aquí en la tierra, ya transformados, y los muertos en Cristo resucitados, grandes maravillas serán llevadas a cabo de tal forma que estremecerán este mundo, este planeta Tierra. Y lo que fue visto 2000 años atrás manifestado en Jesucristo, y luego visto también en los apóstoles y en el séptimo ángel mensajero, será visto nuevamente manifestado en toda su plenitud en el día postrero, en la manifestación final de Jesucristo a través del vencedor, que será el mensajero de la séptima dispensación, de la dispensación del reino, el cual, conforme a la Escritura, es el ángel del Señor Jesucristo. Por eso es que las cosas que Cristo ha prometido hacer, luego encontramos al ángel mensajero de Jesucristo haciéndolas, y eso es porque en el ángel del Señor Jesucristo, Jesucristo en el Espíritu Santo estará cumpliendo lo que Él prometió, o sea, haciendo lo que Él prometió. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 4, verso 1 dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá. Esta puerta abierta en el cielo es Cristo, pues Él es la puerta, nos dijo. Él es la puerta al cielo. Él es esa puerta de diamante que es abierta en el cielo. Y ahora dice: y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, una voz de trompeta, desde ese lugar donde está esa puerta abierta, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ahora esta voz de trompeta, que es la voz de Cristo, pues en Apocalipsis capítulo 1, verso 10 al 11, nos muestra que esta es la voz de Cristo cuando dice, Juan dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, o sea, en el séptimo milenio, o sea, en este día postrero en el cual nosotros vivimos. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y Omega. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. ¿Y quién es el Alfa y Omega? ¿Quién es el primero y el último? Nuestro amado Señor Jesucristo, ese gran diamante que Dios prometió que enviaría. Y cuando lo envió en su primera venida, fue desechado de los edificadores, o sea, del sumo sacerdote, de el concilio de los Sanedrín, aquellos 70 sabios en asuntos religiosos, que eran los que dirigían con el sumo sacerdote la religión hebrea. También fue desechado por los sacerdotes de las diferentes sinagogas, exceptuando 2 o 3 que pudieron ver un poquito y pudieron ver que Dios estaba con Jesús y en Jesús. Fue desechado de esos grandes líderes religiosos que eran los edificadores religiosos del pueblo hebreo. Pero dice que ha sido hecha esa piedra cabeza del ángulo. Él es la piedra angular, y por eso Él en su ministerio se manifestó en una nueva edad y en una nueva dispensación, la edad de la piedra angular de su tiempo y la dispensación de la gracia, la cual se abrió en el tiempo en que Juan el Bautista estuvo bautizando a Jesús, y se estuvo entrelazando la dispensación de la gracia con la dispensación de la ley. Siempre que hay estos entrelaces dispensacionales, surgen grandes problemas religiosos, porque los que están en una dispensación que está terminando combaten lo que Dios está realizando en esa nueva dispensación que está comenzando, y dicen que eso es del diablo porque ellos no lo pueden entender.
y no comprende que es una nueva dispensación que está comenzando con un nuevo mensaje dispensacional y con un nuevo mensajero dispensacional. Y ni lo pueden creer los grandes líderes religiosos, pero los que son de Dios oyen la voz de Dios y siguen la voz de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dijo Jesucristo. Él dijo, yo tengo otras ovejas que no son de este redil, en San Juan capítulo 10. Esas otras ovejas que no eran del redil hebreo, eran de entre los gentiles, los que él llamaría por medio de la predicación del Evangelio, y recibirían a Cristo como su Salvador, y recibirían su Espíritu Santo, y así entrarían al cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Serían reunidos en el redil del Señor, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Ese cuerpo místico de creyentes, redimidos por la sangre de Cristo, y nacidos de nuevo por medio del Espíritu de Cristo. Ahora, esas son piedras vivas, son piedras de diamantes que cuando eran vistas aquí en la tierra no parecían ser lo que en realidad eran por dentro. Parecían ser cualquier clase de piedra, pero cuando fueron tomadas por Jesucristo en Espíritu Santo, el cual corta las piedras vivas para formar su templo, al cortarlas han sido vistas que eran piedras de diamantes, piedras preciosas, y vamos a decir preciosísimas, más que preciosas, las cuales han sido cortadas y colocadas cada una en la edad correspondiente con el mensajero correspondiente. Y ahora, para el día postrero, vean ustedes, así como Dios cortó piedras vivas, que son seres humanos, hijos e hijas de Dios, y al cortarlos produjo hijos e hijas de Dios, nacidos de nuevo, los cuales no parecían ser hijos e hijas de Dios antes de ser cortados por la mano de Dios. Ahora, viendo que en cada edad de la iglesia gentil hubo un territorio donde hubo esas piedras vivas, las cuales fueron tomadas y cortadas por Cristo y colocadas en su cuerpo místico de creyentes, que es su iglesia. Asia Menor, primero allá en el territorio de Israel, luego Asia Menor, luego Europa, donde hubo 5 edades, o sea que hubo muchas piedras allí. Luego Norteamérica, donde hubo muchas piedras también, y entre ellas una piedra grande, como en cada edad una piedra grande, a la cual fueron unidas otras piedras más pequeñas. O sea, la piedra más grande era el mensajero, a la cual fueron unidas las otras piedras que eran los miembros del cuerpo místico de Cristo de esa edad. Y en Norteamérica, vean ustedes, para la séptima edad de la iglesia gentil, envió una gran piedra, un ministerio poderoso, manifestado en carne humana en William Marion Branham, y junto a esa piedra trajo muchas piedras vivas, seres humanos, y fueron colocados en el cuerpo místico de Cristo. Ahora vean que ese monte de piedras vivas es un monte de piedras preciosas. Luego ha pasado a la América Latina y al Caribe para tomar piedras que no parecían ser piedras de diamantes, no parecían ser piedras para formar parte del cuerpo místico de Cristo en la parte más importante, pero vean, él ha estado tomando de entre los latinoamericanos y caribeños piedras, seres humanos, y los ha estado cortando y colocando en su cuerpo místico de creyentes
en la edad de la piedra angular, la edad más importante de la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahí es donde, de entre todas las piedras vivas, una tendrá todos los cortes establecidos por Dios, todos los cortes escriturales, en donde podremos ver que en cada corte estará el cumplimiento de cada escritura correspondiente al día postrero, a la venida de Cristo con sus ángeles para el día postrero, para su iglesia. Ahí es donde él corta esa piedra que vio Daniel en ese monte, como cortó todas las piedras vivas de ese monte. Es un monte de piedras vivas, de seres humanos. Y para el día postrero estará cortada esa piedra viva con todos esos cortes escriturales, en donde serán vistas todas esas escrituras, siendo cumplidas por Jesucristo en su manifestación final, a través de su ángel mensajero. Ese era el misterio grande que nadie en el cielo ni en la tierra conocía con relación a la segunda venida de Cristo. Era el misterio que estaba oculto en la mente de Dios. Y nadie conoció la mente de Dios. Y nadie conoce las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre, del ser humano, el cual escudriña todas las cosas que hay en la mente de esa persona. Y nadie conoce las cosas de Dios, las cosas que están en la mente de Dios, en el corazón de Dios, sino el espíritu de Dios. Y las cosas que están en la mente de Dios para cada edad han sido escudriñadas por el Espíritu Santo a través de cada ángel mensajero en cada edad, las correspondientes a cada edad. Y ahora para el día postrero, las cosas que están en la mente de Dios, que estaban ocultas de los seres humanos y que estaban ocultas bajo el misterio del séptimo sello, son escudriñadas por el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, en el día postrero, en su manifestación final, y son traídas a la luz para la iglesia del Señor Jesucristo. Es por medio del Espíritu de Dios que escudriña la mente de Dios, que escudriña el pensamiento de Dios. San Pablo decía que por el Espíritu de Dios es que él conocía las cosas de Dios, porque es el Espíritu de Dios el único que conoce las cosas de Dios. Y por medio del Espíritu de Dios, en carne humana, en cada ángel mensajero, fueron conocidas las cosas de Dios para la edad en que vivieron cada uno de esos ángeles mensajeros. Y ahora para el día posterior las cosas de Dios son conocidas en el mismo orden, por medio de la manifestación de Jesucristo en el Espíritu Santo a través de su ángel mensajero. Y así es como las cosas escondidas de Dios, bajo el misterio del séptimo sello, son traídas a la luz, son abiertas, o sea, dadas a conocer a la iglesia del Señor Jesucristo. Y esto es por medio del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, el cual es el que escudriña la mente de Dios, lo que está en la mente de Dios, para hacerlo manifiesto, para hacerlo consciente a la iglesia del Señor Jesucristo. Pues todas las cosas que están en la mente de Dios ocultas dentro del misterio del séptimo sello, encontramos que están en el subconsciente de la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Por qué en el subconsciente? Porque no son entendidas, aunque están ahí, en la iglesia del Señor Jesucristo, en las profecías que han sido dadas, pero no son
conocidas, no son conscientes para la iglesia del Señor Jesucristo hasta el día postrero. Porque en el día postrero, Cristo, por medio de su ángel mensajero, las estará haciendo conscientes a la iglesia del Señor Jesucristo. O sea, pasarán del subconsciente al consciente. Pasarán de la mente de Dios también a la mente de la iglesia del Señor Jesucristo. O sea, al consciente de la iglesia del Señor Jesucristo. Y entonces la iglesia del Señor Jesucristo conocerá estos misterios del reino de los cielos que no comprendía antes en las edades pasadas, porque eran cosas que Cristo dijo que daría a conocer más adelante. Sube acá. ¿A dónde? A la edad de la piedra angular. Y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Y en Apocalipsis capítulo 22, versos 6, vean la forma en que Cristo cumple esta promesa a su iglesia. Dice Juan, y me dijo, ¿quién fue el que le dijo? El ángel. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel. ¿A quién ha enviado? A su ángel. ¿Para qué? Para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Por medio de quién da a conocer a su iglesia, a sus siervos, las cosas que deben suceder pronto? Por medio de su ángel mensajero. No hay otra forma para conocer estos misterios del reino de los cielos en el día postrero, sino por medio de la manifestación de Jesucristo y el Espíritu Santo a través de su ángel mensajero enviado a su iglesia en el día postrero. Por eso dice Apocalipsis 22, verso 16, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿De qué cosas? De estas cosas que deben suceder pronto en el día postrero. Ahora podemos ver cómo, por medio de su ángel mensajero, Él nos daría a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y entre todas estas cosas, la principal es la segunda venida de Cristo con sus ángeles, como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, en su obra de reclamo, en el día postrero. Todas estas cosas que Él dará a conocer en el día postrero girarán alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, en su obra de reclamo. Por eso es que la iglesia del Señor Jesucristo, al conocer el misterio de la segunda venida de Cristo, obtendrá el conocimiento de todas las demás cosas que deben suceder, porque todas girarán alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, en su obra de reclamo, en la venida de la piedra no cortada de manos, la venida de la piedra de diamante que es cortada por la mano de Dios. Y al ser cortada, ya no es una piedra sin tener el brillo y sin reflejar los colores que tiene que reflejar. Antes de ser cortada, miren, no se ve transparente, pero luego que es cortada y pulida, luego se ve cristalina. Y se coloca una luz pasando a través de esa piedra, y los colores del arco iris son vistos. Y si la coloca en el agua y pone luz ahí, los colores del arco iris también son vistos. Porque para el día postrero, para la edad de la piedra angular, para la venida de la piedra angular, la piedra de diamante cortada en el día postrero, los colores
del arco iris estarán manifestados. Estos son los colores que están en el cielo alrededor del que está sentado en el trono. Dice Apocalipsis capítulo 4, verso 12 en adelante, o continuamos leyendo aquí el capítulo 4, ya en el verso 2 dice: al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado en el trono era semejante, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Ahí podemos ver los colores del arco iris alrededor del trono, que emanan del que está sentado en el trono, el cual es como una piedra de jaspe y de cornalina. Y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Luego, en Apocalipsis capítulo 5, dice: y vi en la mano derecha de la que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi a un ángel fuerte que pregonaba, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos, y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Y vino, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Ahora aquí, el anciano presenta a Cristo como el león de la tribu de Judá, porque cuando sale del trono de intercesión, cuando Jesucristo, el Cordero de Dios, sale del trono de intercesión, se convierte en el león de la tribu de Judá, para traer al mundo a juicio, al juicio divino, y para también reclamar todo lo que le redimió con su sangre preciosa antes de derramar el juicio divino sobre la tierra. Ahora en Apocalipsis capítulo 10 encontramos que este ángel fuerte viene con el librito abierto en su mano. Este ángel fuerte es el mismo Cristo que tomó el libro de la diestra del que está sentado en el trono y lo abrió en el cielo. En Apocalipsis capítulo 6, el capítulo completo tiene hasta el 6º sello abierto, y luego el capítulo 8 de Apocalipsis tiene la apertura o abertura del 7º sello. Apocalipsis capítulos 8 y verso 1, donde nos dice: cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. O sea, como por media hora, eso significa más o menos. No sé cómo dirían ustedes acá en Colombia. Más o menos, pues puede ser un poquito menos de media hora o un poquito más de media hora. O sea, más o menos. Y
más o menos media hora de silencio en el cielo, lo cual para los seres humanos significa una cantidad de años, porque un día delante del Señor es como 1000 años de los nuestros, y si un día es como 1000 años, o sea, 24 horas de las de Dios, es 1000 años para nosotros, entonces media hora, pues sería una cantidad de años. Y como media hora, pues sería una cantidad de años, más o menos, que luego que se ha cumplido todo, entonces se podrá decir, la casi media hora eran tantos años, con tantos meses, y tantos días, y tantas horas. Ahora, en Apocalipsis capítulo 10, verso 1 en adelante dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Bien dijo el anciano que era el león. Y aquí cuando desciende a la tierra, Cristo con el librito abierto en su mano, clama como cuando ruge un león. Y 7 truenos emiten sus voces. Esos 7 truenos es la voz de Cristo hablando a las iglesias como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Él, cuando estuvo aquí en la tierra, estuvo hablando como Cordero de Dios en su ministerio de 3 años y medio. Y estuvo predicando el mensaje del día o del año de la buena voluntad de Jehová. Pero el día de venganza del Dios nuestro está prometido para ser predicado en el día postrero por Cristo en su manifestación final como el león de la tribu de Judá. Como Cordero, Él predicó el año de la buena voluntad de Jehová. Como león, Él estará dándonos el mensaje del Evangelio del reino, que es el mensaje en donde se predica el día de venganza del Dios nuestro. Pero para los escogidos se habla de las bendiciones de Dios para ser preparados para nuestra transformación y el rapto para ir a la cena de las bodas del Cordero. Ahora hemos podido ver aquí que Cristo descendiendo como el ángel fuerte, envuelto en una nube, o sea, envuelto en esa columna de fuego, no una nube de agua como las que vemos en el cielo, o una nube así de humo que no tiene ni agua tampoco, no, sino una nube de gloria. Es una nube de gloria, pues la promesa es que Él vendrá en la gloria de su Padre. Es nube de gloria. Y aquí envuelto en una nube de gloria, viene el Hijo del Hombre Jesucristo, y en el monte de la transfiguración fue visto el Hijo del Hombre viniendo en la gloria de su Padre con sus ángeles, conforme a como Cristo había dicho que vendría el Hijo del Hombre con sus ángeles para pagar a cada uno conforme a sus obras. Y en el monte de la transfiguración mostró en visión lo que será la venida del Hijo del Hombre en el día postrero. Cristo apareció allí en el monte de la transfiguración con su rostro como el sol. Allí está mostrando la venida de Cristo como Rey, pues el sol representa a Cristo como Rey de reyes y Señor de señores, porque el sol es el astro rey, y Cristo es el sol de justicia, y es la luz del mundo. Ahora podemos ver aquí a Cristo descendiendo del cielo con su rostro como el sol, y sus pies como columna de fuego, y en su mano
un librito abierto. Este librito, título de propiedad de los 7 sellos que él tomó en el cielo, lo abrió en el cielo y lo trae a la tierra en Apocalipsis capítulo 10. Este librito, el cual en el cielo nadie podía tomarlo para abrirlo y mirarlo, es decir, lo que contenía. Solo Jesucristo podía hacer eso. Ahora, cuando Jesucristo desciende con ese librito abierto en su mano, miren lo que sucede. Capítulo 10, verso 8 en adelante dice: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo. En el cielo nadie lo podía tomar, solo Jesucristo. Ahora Jesucristo desciende a la tierra con el librito abierto de su mano, y la voz del cielo le dice a Juan, el cual tipifica aquí al mensajero que estará en la tierra en el día postrero. Pues Juan representa a la iglesia del Señor Jesucristo con sus mensajeros. O sea que en diferentes ocasiones Juan está representando a cada ángel mensajero de cada edad, y también está representando a la iglesia del Señor completa. Aquí, vean ustedes, encontramos que Juan escucha la voz del cielo, que es la voz de Cristo, y le dice: ve al ángel que está en pie sobre el mar, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. ¿Qué está sucediendo aquí en este pasaje? Este pasaje está mostrando lo que será en el día postrero, cuando Cristo en esa columna de fuego desciende con el librito abierto en su mano para traerlo a la tierra y entregarlo a un hombre. Ese hombre será el vencedor, al cual es prometido que le dará autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Cristo dice: así como yo he vencido, o así como yo he recibido de mi Padre. Vean, también recibió del Padre el librito, y ahora se lo va a entregar a un hombre. Y entregándole ese librito a ese hombre, le estará entregando esa autoridad y poder que le recibió del Padre, porque ese es el título de propiedad de los cielos y de la tierra. Y así es como también la iglesia del Señor Jesucristo en el día postrero estará recibiendo poder y autoridad en toda su plenitud, como Él ha prometido darle a su iglesia en el día postrero, para la restauración de cada hijo e hija de Dios, a todo lo que perdió Adán y Eva en la caída, para ser restaurados a vida eterna en un cuerpo eterno, y todo poder y autoridad que Adán y Eva perdieron en la caída, ser restaurado a la iglesia del Señor Jesucristo en el día postrero, la cual estará en la edad de la piedra angular, con el ministerio de Jesucristo a través de su ángel mensajero. Y por eso es que Cristo coloca su título de propiedad, el libro de los 7 sellos, lo coloca en la tierra, en su iglesia, en su ángel mensajero, y por consiguiente queda colocado en toda la iglesia del Señor Jesucristo en la etapa de la edad de la piedra angular. Porque ese ángel mensajero es un miembro del cuerpo místico de Cristo, en el cual Cristo coloca su Espíritu Santo y coloca
su ministerio correspondiente al día postrero. Coloca el ministerio de Moisés, el ministerio de Elías y el ministerio de Jesús para ser manifestados en el día postrero, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, en la venida del gran diamante, que es la venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores. Y así manifestar Cristo los 7 colores del arco iris. Él es la luz y Cristo la luz, dando sobre esa manifestación final, estará reflejando o manifestando sus 7 colores del arco iris. Por lo tanto, estará manifestando su pacto eterno para todos los hijos e hijas de Dios, para su iglesia gentil, en la cual también han entrado hebreos. Y por eso es que para el día postrero, la manifestación del gran diamante de Dios, cortado por el amado de Dios, que es la segunda venida de Cristo, estará reflejando la luz de Dios con sus 7 colores, para entrar todos los miembros del cuerpo místico de Cristo del día postrero a todo lo que perdió Adán y Eva en la caída. Por eso es que el título de propiedad que Adán tenía, el cual perdió y regresó a la mano de Dios, a la diestra de Dios, ahora regresa al segundo Adán, a Cristo, el cual lo toma en el cielo, y luego Cristo lo trae a su iglesia, que es la Eva del día postrero. Su iglesia es su esposa, la esposa novia del Señor Jesucristo, para ser restaurados a la vida eterna y poder tener cuerpos eternos y poder ir a la cena de las bodas del Cordero, siendo raptados por Cristo en el día postrero, y luego regresar, luego de terminada la gran tribulación en la tierra y de terminada la cena de las bodas del Cordero, regresar todos a la tierra para disfrutar el glorioso reino milenial de Cristo, en donde todos estaremos con cuerpos eternos. Ahora miren el porqué, el título de propiedad. Aquí en Apocalipsis tiene que ser tomado de la diestra de Dios, de la diestra del que está sentado en el trono, ser tomado por Cristo y traído a la tierra y colocado en su iglesia, que es su Eva espiritual y que es Sara espiritual y que también es María espiritual, en la cual Cristo por medio de su iglesia ha estado produciendo o creando hijos e hijas de Dios, nacidos en el reino de Dios, en la iglesia del Señor Jesucristo, para en el día postrero obtener nuestros cuerpos eternos y así regresar a todo lo que perdió Adán y Eva en la caída y tener un glorioso reino milenial que será la continuación de lo que fue interrumpido cuando Adán y Eva cayeron allá en el huerto del Edén. O sea que se continuará el huerto del Edén, se continuará el huerto del Edén en el reino milenial. O sea, se continuará esa vida eterna en el reino milenial. Y después del reino milenial, pues continuaremos viviendo, porque ya todos tendremos el cuerpo nuevo y todos habremos comido ya del árbol de la vida, que es Cristo. Ahora podemos ver que Cristo dijo que todos teníamos que comer de Él para poder vivir eternamente. Él dijo: yo soy el pan que descendió del cielo, el pan de vida que descendió del cielo, y el que come de este pan vivirá eternamente, no verá muerte. Y el pan de vida eterna, ¿de dónde sale? Del árbol de la vida eterna. Así es que podemos ver que del fruto del árbol de la vida eterna, que es Cristo, la palabra, todos estarán comiendo en el día postrero y regresaremos a la vida eterna con un cuerpo eterno.
Cuando hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador y hemos recibido su Espíritu Santo, hemos recibido vida eterna. Pero, en cuanto al cuerpo físico, el cuerpo físico todavía no tiene vida eterna. Necesita que venga la plenitud del Espíritu Santo, lo cual está prometido para el día postrero, para la transformación de nuestros cuerpos, y así tener un cuerpo con vida eterna también, que es el cuerpo eterno que hemos de recibir. Y así como se requirió la venida del precursor de la primera venida de Cristo para preparar al pueblo para recibir la primera venida de Cristo, y para así poder recibir al que tendría y daría el Espíritu Santo, Juan dijo: yo les bautizo en agua, en bautismo de arrepentimiento, pero el que viene tras mí es más poderoso que yo, el cual les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y el día de Pentecostés los bautizó con Espíritu Santo y fuego. Ahora, ¿quiénes bautizó con Espíritu Santo y fuego? Hubo muchos religiosos en aquel tiempo. Hubo también muchos seguidores de Juan el Bautista. Y también hubo seguidores de Jesucristo, algunos de los cuales habían anteriormente seguido a Juan el Bautista, como Juan el apóstol y Andrés, y también otros de los discípulos de Jesucristo. Pero luego siguieron a Jesucristo una parte de los seguidores de Juan, y ellos hicieron muy bien, porque ¿de qué les sirve o de qué les serviría a los seguidores de Juan continuar siguiendo a Juan cuando ya el Mesías, que Juan había dicho que vendría después de él, ya estaba en la tierra? Y Juan vino para preparar el camino del que vendría después de él, para que el pueblo recibiera al que vendría después de él. Los que recibieron a Juan el Bautista estaban llamados luego a recibir a Jesucristo, al que él estaba precursando. ¿Para qué? Para no solamente tener un bautismo de arrepentimiento en agua, sino recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y el día de Pentecostés, 120 seguidores de Cristo, no de Juan el Bautista, sino de Jesucristo, aunque algunos habían seguido a Juan primero, pero luego pasaron al precursor, a Jesucristo, al que era más poderoso que Juan. Primero siguieron a uno poderoso, pero después vino uno más poderoso que Juan, y a ese ellos tenían que seguir, porque ese era el que vendría para bautizar con Espíritu Santo y fuego a los creyentes. ¿En quién? ¿En Juan o en Jesús? A los creyentes en Jesús. No era suficiente creer solamente en Juan para recibir el Espíritu Santo. Se requería creer también en Jesucristo, que era mayor que Juan, porque el bautismo del Espíritu Santo vendría para una nueva dispensación, y se requería recibir al mensajero de esa nueva dispensación para recibir la promesa que él estaba haciendo de la venida del Espíritu Santo. Y el día de Pentecostés 120 personas recibieron el Espíritu Santo, los cuales creían en Jesucristo como su Salvador personal. Los discípulos de Juan, que no siguieron a Jesucristo, no recibieron el bautismo del Espíritu Santo, no recibieron las primicias del Espíritu Santo. Ahora encontramos que más adelante San Pablo se encuentra con ellos y les pregunta: ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo después que creyeron? Ellos dicen: ni sabemos que hay Espíritu Santo. Vean, estaban en ignorancia de las cosas correspondientes a la nueva dispensación y al ministerio de la nueva dispensación, que era el ministerio de Jesucristo, y los beneficios obtenidos
por Cristo para los creyentes en Él, en esta nueva dispensación. O sea que el nuevo nacimiento era posible para los creyentes en Jesucristo. Para los creyentes de Juan el Bautista no era posible, a menos que no pasaran a ser creyentes en Jesucristo. Y ahora la promesa para el día postrero es la plenitud del Espíritu Santo. Ya vino el precursor de la segunda venida de Cristo. Y para la segunda venida de Cristo Dios nos dará la plenitud de su Espíritu Santo. Y esto es para todos los creyentes en la segunda venida de Cristo en el día postrero. No bastará con ser solamente un creyente en el precursor de la segunda venida de Cristo, sino que se requiere luego pasar para ser un creyente en el cumplimiento de la segunda venida de Cristo, lo cual traerá el bautismo en toda la plenitud de Cristo para cada hijo e hija de Dios. O sea que traerá la transformación de nuestros cuerpos y la resurrección de los muertos en Cristo. Ahora algunas personas podrán decir, ¿y por qué todavía no hay ninguna persona ya transformada con la plenitud del Espíritu Santo? ¿Por qué no hay ninguno todavía que haya sido transformado y tenga la plenitud del Espíritu de Dios y esté igual al Señor Jesucristo? Recuerden que cuando el Señor Jesucristo estuvo sobre la tierra, Él habló del nuevo nacimiento, Él habló del bautismo del Espíritu Santo, pero no era posible para ninguna persona de los creyentes en Juan el Bautista ni de los creyentes en Jesús nacer de nuevo, o sea, recibir el bautismo del Espíritu Santo, hasta que Jesucristo no completara su ministerio y llevara a cabo su obra de redención en la cruz del Calvario y resucitara y ascendiera al cielo y se sentara a la diestra de Dios, y luego vendría el Espíritu Santo sobre los creyentes en Jesucristo, que estarían esperándolo allí en el aposento alto hasta llegar el día de Pentecostés. Estuvieron esperándolo por 10 días y llegó. Y vean ustedes, llegó en el día de Pentecostés, que era un día de fiesta hebrea. En ese día se cumplió esa promesa. Así como la muerte de Cristo fue el día de víspera de la Pascua, donde mataban o sacrificaban el Cordero Pascual. Vean cómo todas esas cosas fueron cuadrando, esas fiestas se fueron materializando en Jesucristo y en la venida del Espíritu Santo, que es la venida de Cristo en espíritu sobre 120 personas. Y después de ahí en adelante siguió Cristo llenando de su Espíritu Santo a los creyentes en Él. Pero eso es las primicias del Espíritu, en donde obtenemos el cuerpo teofánico, en donde obtenemos el Espíritu teofánico, pero para el día postrero tenemos también la promesa de obtener el cuerpo físico y eterno y glorificado, para así tener el cuerpo teofánico que recibimos con las primicias del Espíritu y recibir el cuerpo eterno que recibimos con la plenitud del Espíritu de Dios. Ahora podemos ver lo que el gran diamante, la piedra de diamante en el día postrero, nos dará. Podemos ver lo que nos dará en el día postrero, el cumplimiento de la segunda venida de Cristo como la venida de la piedra no cortada de mano. La piedra que es colocada en la cúspide o cima del monte de Sion, para desde ahí resplandecer Dios y verse los 7 colores del arco iris y alumbrar toda la pirámide, o sea, todo el cuerpo
místicos de Cristo, los del presente y los del pasado, como también en la Nueva Jerusalén, la luz de la cúspide del monte alumbrará toda la ciudad. Así en lo espiritual, la luz que produce la piedra del gran diamante alumbrará a todos los del día presente y alumbrará también a todos los de las edades pasadas. Y así todas las escrituras irán siendo abiertas a todos los escogidos de Dios en el día postrero. Y todo estará de día, pues el día postrero corresponde al tiempo del día y no de la noche. Las edades de la iglesia, las 7 edades, corresponden a la noche. Por eso, los simbolismos que estarían cumpliéndose eran la luna y las estrellas. Pero el simbolismo para el día postrero es el sol y la estrella de la mañana. La estrella de la mañana que se ve durante el día y que anuncia que un nuevo día ha comenzado. Y el nacimiento del sol que da testimonio que un nuevo día ha comenzado, y con esa luz del sol se alumbrará todo ser humano en este planeta Tierra, porque la Tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar, nos dice el profeta Isaías en el capítulo 11 y verso 9, y nos dice Habacuc capítulo 2 y verso 14. Con esa luz del gran diamante, toda la tierra será llena de la luz de Dios, del conocimiento de la gloria de Dios manifestada en el lugar santísimo de su templo espiritual, en la edad de la piedra angular y dispensación de los reinos. El gran diamante es ¿quién? Jesucristo, el cual fue rechazado en su primera venida, la piedra del ángulo que los edificadores desecharon. ¿No saben qué desecharon? La piedra más valiosa de todas las piedras. El gran diamante, que es hecho la cabeza del ángulo. Y el gran diamante en su segunda venida, colocado en su iglesia, en la cúspide de su iglesia, coronando así su iglesia, con su venida como el gran diamante que iluminará con la luz de Dios toda su iglesia del presente y del pasado también, y que alumbrará el entendimiento de todos los seres humanos del presente y del pasado que creyeron en Dios, y del futuro que vivirán en este planeta Tierra. Hemos visto lo que es el gran diamante, la piedra que los edificadores desecharon, la piedra cortada del monte de Dios, no con mano humana, sino con la mano de Dios. El gran diamante. Ahora podemos decir el gran diamante montado en la cúspide de la iglesia del Señor Jesucristo. El gran diamante montado en la cúspide del monte de Dios. El gran diamante montado en la cúspide del monte de Sion. El gran diamante. Hemos visto bajo este tema todas estas escrituras que hablan de las promesas de Dios para el día postrero, para su iglesia, para así traer todas las bendiciones de la primogenitura prometidas a la iglesia del Señor Jesucristo. El gran diamante. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos presentes y televidentes y radio oyentes
y los que están en los diferentes lugares a través de la línea telefónica escuchando esta conferencia. Será hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana en el Coliseo El Salitre. ¿Cuántos saben dónde es? Pues aquí el único que no sabe soy yo. Así es que ustedes me van a llevar donde es el lugar y yo estaré con ustedes allí. Otras veces hemos estado allí, pero todavía no sé llegar allí. Ustedes sí saben, pero me van a llevar para estar con ustedes allí, compartiendo las bendiciones de Dios, bajo el tema, los habitantes del próximo milenio, los cuales serán alumbrados, iluminados con la luz de Dios a través del gran diamante en la cúspide del monte de Sión. También estaremos a las 2 de la tarde en la segunda actividad, allí mismo en el Salitre, y en la noche pues no tendremos actividades para que ustedes regresen a sus hogares y continúen digiriendo el alimento espiritual que Dios nos dé allí. Y así estaremos esperando que todas las bendiciones que Cristo ha prometido para sus escogidos se materialicen en cada uno de ustedes y en mí también. Las que faltan de ser materializadas, pues ya hay muchas que han sido materializadas, pero todavía faltan más. Y en el corte que Él le da a cada una de esas piedras vivas, a cada uno de ustedes y a mí también, se van cumpliendo escrituras. Cuando nos da un corte, ahí hay una o más escrituras que se pueden ver o leer cumplidas en ese corte. Bueno, vamos a dejar eso ya quietecito ahí, porque toda escritura prometida para el día postrero tendrá que ser vista en alguno de esos cortes que es dado por la mano de Dios en el gran diamante. Y también tienen que ser vistas esas promesas en el corte que Dios da a cada uno de ustedes y en cada uno de ustedes como piedras vivas, como piedras de diamantes, que son ustedes en el gran monte de Dios. Es un monte de piedras preciosas, el cual Dios dijo que tendría y Cristo lo ha estado construyendo. Vean de la piedra de la cual hemos sido nosotros cortados, de la piedra que los edificadores desecharon, somos parte de Él. Así es que, siendo parte de Él, somos parte de esa piedra que los edificadores desecharon. Somos parte de esa piedra de diamante que los edificadores desecharon. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde, y gracias a Dios por la gran piedra de diamante que Él ha prometido para su iglesia en el día postrero, en la segunda parte de la venida de la piedra de diamante. Muchas gracias por vuestra amable atención, amigos y hermanos presentes, televidentes y radioyentes, y los que están a través de la línea telefónica, y nos veremos el domingo, Dios mediante, en el Coliseo Salitre, el Salitre, y para los ministros, pues nos veremos mañana, Dios mediante, en la actividad de los ministros, en la reunión de ministros. Dejo con nosotros nuevamente a Miguel Bermúdez Marín para continuar y finalizar en esta noche nuestra parte, dándole gracias también a Dios por todas sus bendiciones que Él nos ha dado en este día postrero. Con nosotros, Miguel Bermúdez Marín. Dios les continúe bendiciendo a todos.
Damos gracias a Dios por William Soto Santiago. Que Dios bendiga a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura. Amén y amén. Y a ustedes también. Amén y amén. Y a Miguel también. Amén y amén. Amén. Gracias a Dios. Bueno, gracias a Dios. El hermano William nos estaba entonces indicando para el día domingo tenemos esta actividad tan especial en el Polideportivo del Salitre. En el Polideportivo que queda contiguo al Museo de los Niños. Allí es donde se va a tener la actividad, ahí en el Polideportivo del Salitre. Estaremos orando a Dios por esa actividad. Creemos que va a ser una gran bendición. Para el día de mañana tenemos una reunión de ministros acá en este lugar, que yo creo que empezará como a las 9 de la mañana, y tendremos al hermano William en algún momento del día de mañana con nosotros en esta reunión muy importante de pastores. Creo que hay unas cuantas cosas muy importantes que tratar allí. Bueno que estemos lo más temprano posible para aprovechar bien el tiempo. Agradecemos a Dios por este mensaje que nos ha sido dado y como nos ha mostrado ahí el hermano William sobre esa piedra cortada, pero no por la mano del hombre, sino por la mano de Dios. Y el corte de esa piedra es hecho exactamente con el corte divino para poder mostrar todo lo que Dios tiene para este tiempo. Nos mostraba cómo de diferentes ángulos se podía ver y todo lo que se puede ver dentro de esa piedra no cortada de la mano del hombre, sino por la mano de Dios. Estamos en un tiempo muy grande, nos ha tocado vivir, muy sencillo todo lo que se está viendo. Recuerden, entre los mensajes que tenemos para publicar, lo sobrenatural, visto de una manera, o se mueve de una manera natural, pero dentro de eso natural que estamos viendo, hay una obra sobrenatural que se está desarrollando. Que Dios nos ayude a mirar esa obra sobrenatural dentro de todo esto natural que se está moviendo en nuestro medio. Es un tiempo muy importante. Oremos a Dios por la actividad de pastores mañana y oremos también por esa actividad del domingo, que sea una gran bendición para todo el pueblo de Colombia. Voy a dejar a nuestro hermano Rigoberto para que él nos despida de la manera que él lo tiene establecido. Muchas gracias, mis hermanos. Gracias a Dios por toda esta bendición que hemos recibido en esta noche con este gran tema de nuestro hermano William. Quiero decirles que si hay personas que pueden hospedar ministros, tenemos ministros del Ecuador y algunos ministros que nos pueda usted ayudar para hospedarlo en su hogar. Por favor, no deje de hacerlo. A la salida de la actividad, ofrecerle hospedaje